humano, buscando solo la información. Es una lectura muy por encima, muy por arribita. Es una lectura rutinaria por lo general, sin mucho sentido y nada de profundización, donde no se saca tiempo para analizar nuestra vida en relación a lo que nos dice la palabra de Dios en ese momento. Siempre que leemos la Biblia, Dios nos habla. Pero cuando la leemos así, de una manera rutinaria, como buscando una información, pues no dedicamos tiempo a que el Señor nos hable, que Él nos interpele, que Él nos redarguya, que Él nos convenza de pecado. Y lamentablemente este es el estilo o la forma de leer la Biblia que la mayoría hacemos. Es una manera muy fácil y rápido de cumplir con Dios. Sí, porque muchas veces leemos la Biblia solo por cumplir con Dios. Esta lectura es como leer un periódico, vuelvo y repito, donde solo nos interesa buscar lo que ha acontecido. ¿Qué dice el texto? Con esta forma de lectura no hay crecimiento espiritual, lamentablemente, porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios nos va a decir en Romanos 10:17. Y cuando leemos la Biblia así de una manera tan superficial, pues no damos tiempo a que esa palabra se encarne en nuestro corazón, profundice, baje al corazón. No escuchamos la voz de Dios, que es quien nos habla a través de la palabra. Así que si está en ese nivel, que no tiene tiempo para leer la Biblia en otro estilo, vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de salir de ese nivel, de leer la Biblia solo para ver qué dice. El segundo estilo de leer la Biblia, la segunda forma es buscando revelación de Dios. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí personalmente la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es actual y es personal. La palabra de Dios es más actual que el periódico de mañana y que el periódico de hoy. La palabra de Dios es eterna. Por eso están aconteciendo cosas que fueron ya profetizadas hace miles de años. Porque es que la palabra de Dios es eterna, es actual, pero también es personal. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada quien le va a hablar en su necesidad, según su situación. Según la situación del momento, así va a hablar la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que orar, pidiéndole a Dios que nos dé la gracia de leer la Biblia, buscando revelación de Dios. ¿Qué tú quieres decirme a mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres quitar de mí? Dame entendimiento, orar pidiéndole al Señor para ver qué nos dice ahora a mí, para mi situación personal o para cómo yo puedo salir de tal o cual problema. Esta forma es de mucho provecho espiritual. Cuando leemos la Biblia buscando revelación personal, crecemos espiritualmente porque en la medida que buscamos revelación de Dios vamos a recibir, ya que es voluntad del Señor revelar sus cosas a los humildes y sencillos. Y eso nos lo garantiza Él mismo y Él no miente. No miente el Señor. En Mateo 11:25 dice la palabra que Jesús se maravilló y alabó al Padre diciendo: te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos de la tierra y se las ha dado a conocer a los humildes y sencillos. De modo que cuando nos interesa buscar revelación de Dios, sabiduría de Dios, Él nos va a dar. ¿Y qué es la revelación? La revelación es el entendimiento de la palabra de Dios, la luz que recibimos del Espíritu Santo cuando estamos leyendo un texto. Quizás hay un texto que tú lo has oído en muchísimas ocasiones o lo has leído y no lo entiendes. Y ese día el Espíritu Santo viene y te quita el velo
de tus ojos espirituales. Y ahí se te abre el entendimiento y tú dices, wow, ahora entiendo qué quiso decir o qué significa o qué me quiere decir a mí personalmente. Eso es revelación. Siempre tenemos que decirle, Espíritu Santo, revélame a Jesús palabra. Antes de leer la Biblia, pedirle al Espíritu Santo, que es el intérprete, el que nos explica las escrituras, nos lo va a decir el Señor en Juan 14:26. Orar al Espíritu Santo, pidiendo revelación y entendimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Nos lo dice en 2 de Pedro 1:20. Toda palabra es inspirada por Dios. Y como tal, pues no podemos leerla con criterio humano. Por inteligente que sea una persona a nivel académico, intelectual, no puede leerla con criterio humano. Puede ser un catedrático universitario. Y si el Espíritu Santo no viene en su auxilio, no va a entender a profundidad lo que el Señor quiso decir y lo que quiere decirle en la actualidad. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo cuando tuvo ese encuentro de noche en Juan 3, versículo 1 y siguiente, pero ya en el versículo 5, cuando Jesús le dijo que el que no nace de nuevo del agua y el Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos, y él se queda asombrado. ¿Cómo, maestro? ¿Y cómo puede uno ya siendo viejo volver al vientre de su madre? Y ahí Jesús le dice, ¿y tú siendo maestro no sabes? Pero Jesús le dijo eso, vamos a decir, como quizá por hacer coro, como diríamos popularmente, porque Jesús sabía que él no tenía conocimiento espiritual. Él era un maestro, incluso, sí, un maestro judío, pero no tenía el conocimiento espiritual, la revelación que solo el Espíritu Santo da, que fue lo que le pasó a los judíos, o sea, a los fariseos y a los escribas y a los maestros de la ley. Tenían los conocimientos de la palabra, pero no tenían la luz del Espíritu Santo, la revelación divina. Y es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Señor, revélame. Espíritu Santo, ven a revelarme a Jesús palabra, porque si no son conocimientos huecos. La palabra de Dios sin la revelación divina es conocimiento hueco. El Espíritu Santo es el que nos da la verdadera sabiduría, el verdadero entendimiento, la verdadera interpretación de la palabra. Este estilo de lectura es muy necesario para, además de crecer espiritualmente, evitar confusiones y engaños del enemigo. Muchas personas se han apartado de nuestra Iglesia Católica, lamentablemente, y otros, peor aún, han fundado ellos su propia iglesia. ¿Por qué? Porque tuvieron supuestos sueños y supuestas visiones y no se fueron a la palabra y al discernimiento del Espíritu Santo y formaron su iglesia. Tenemos el caso de los mormones, que porque a John Smith en sueños se le apareció un ángel, y vuelvo y repito, el demonio se disfraza de ángel de luz. Tenemos que tener conocimiento de la palabra. Por eso insistimos tanto en el estudio de la palabra, porque como dijo el Señor Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si no tenemos revelación divina, conocimiento de la palabra, vamos a ser fácilmente engañados y confundidos con teorías anticristianas. Y vamos a ser dirigidos por espíritus engañadores que se disfrazan de ángel de luz. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Lo que tú recibas, si alguien te dice algo o tú tienes una visión y no está alineado a la santa palabra de Dios, no vino de Dios, aunque lo aparente. Pero todo lo que va en contra de la palabra de Dios viene del diablo, que Dios reprenda. Y es por eso la necesidad de conocer la palabra de Dios y de tener esa lámpara del Espíritu Santo encendida en nuestros corazones, porque Él es el que la ilumina, la palabra, y el que la hace fecunda. Cuando María dijo, hágase en mí, ahí fue cuando se fecundó, cuando se hizo nuestra salvación, cuando se engendró el Hijo de Dios, cuando ella dijo, hágase. ¿Por qué? Porque estaba ya la disposición del Espíritu Santo, que es el que hace fecunda la palabra.
La palabra sin el Espíritu Santo es letra muerta. Letra muerta. Cuando tú estás lleno o llena del Espíritu Santo y le dice a alguien, Dios te bendiga, esa palabra produce esa bendición. Esa persona recibe paz, recibe lo que sea que esté necesitando, porque no hay palabra que venga de la boca de Dios vacía. No hay palabra de Dios que se quede sin producir su efecto. Como dice su palabra en Hebreos 4:12, toda palabra de Dios es útil y eficaz. O sea, produce el efecto. Si tú oras y vives en comunión con el Espíritu Santo y proclama la palabra de Dios, ten por seguro que esa palabra va a germinar en ese corazón y va a producir fruto de bendición para esa persona y para la gloria de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Y adorado sea por siempre el Señor. Nos vamos a otra pausa musical. Al regreso vamos a continuar con este tema, las diferentes formas de leer la Biblia. Deleítate con esta canción. De tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí